Catalina Drexel. Fue en Silao de la Victoria, estado de Guanajuato, donde el 29 de junio de 1897 vino al mundo en el hogar de don José Dulce y de su esposa, la señora Ana Escalante de Dulce, su hija Catalina. Pronto la pequeña se desenvolvió en la vida escolar. Sus padres se trasladaron a la Ciudad de México y Catalina se inclinó al periodismo y en calidad de cronista de arte se le vio en los diarios y magazines nacidos al calor de la triunfante Revolución Social Mexicana. Para 1918 unió su vida a la del señor Drexel y en la quietud del hogar, las observaciones de la cronista de arte le trazaron nuevas rutas literarias que la hicieron comediógrafa y aspirante a dramaturga. Eran años en los que se glosaba el precedente de Juan Ruiz de Alarcón en el Siglo de Oro, y sobrando dedos se enlistaba a Alfredo Chavero el tragediante, a Fernando Calderón y a José Peón Contreras, a Manuel Acuña el poeta suicida, a Federico Gamboa y a Marcelino Dávalos. En comedias de autor femenino todo reducía a la obra de Sor Juana y a lo semi-inédito de Isabel Prieto de Landazuri. Entre los contemporáneos se reunían los hermanos Lozano García, que intentaban imitar a los Álvarez Quintero, Francisco Monter de García y Casbalceta, Parada León, el licenciado Manuel Díaz Barroso y Julio Jiménez Rueda, y a su lado Catalina Drexel se destacaba por la obra ejecutada y por su decisión para acometer nuevas tareas. Acordaron formar un grupo al que llamaron Proarte Nacional, del que en final de cuentas desertaron algunos, pero que se mantenía en 1925 como una esperanza del arte escénico mexicano. Para ese entonces, antes de cumplir 30 años, Catalina había sufrido la muerte de su padre y por divergencia de caracteres se había separado definitivamente de su marido. Se refugiaba en las columnas de El Universal, en las de El Universal Ilustrado, y escribía poemas, comedias y dramas que iban saturando el ambiente teatral de México de su época. María Teresa Montoya, Virginia Fábregas fueron, entre otras actrices, las que ayudaron a la impecable representación de la producción teatral de Catalina Drexel, que, comediógrafa en 1923, presenta en 1925 su primer drama y llega en 1941 a dar al público un drama filosófico en donde las palabras impotentes apenas indican las graves lacerías que urge se corrijan. En 1930 encontró entre tantos sinsabores un remanso de paz y estableció su hogar en la casa número 102 de la calle de La Quemada y casó en segundas nupcias con el señor Manuel López. La atosigaba, sin embargo, dada su feminidad y su temperamento melodramático, la dura e inexorable esterilidad. Julio Jiménez Rueda, al hablar de Catalina Drexel en su libro Historia de la Literatura Mexicana, exalta su valimiento y lo coloca muy por encima de lo que pudiera concederse a Eugenia Torres de Meléndez, Teresa Farías de Isasi, María Luisa Ocampo, Amalia G. de Castillo Ledón, Julia Guzmán, Concepción Sada y Magdalena Mondragón. Al cumplir 52 años en la casa en que había vivido desde hacía más de 20, se sintió enferma y llamó a su médico, el doctor Mario García Ramos Melgar, que le diagnosticó una posible cirrosis hepática. Al paso de los días, el mal se agudizó y en las postrimerías de diciembre de 1949 evidenció el galeno la existencia de un tumor maligno que a las 23 horas del martes 3 de enero de 1950 acabó con la vida de aquella mujer esforzada y sentimental. El acta de defunción se levantó bajo el número 23 y los despojos de Catalina Drexel Dulce Escalante descansan en el Panteón Francés de la Piedad. Dejó dispersa su obra literaria y crítica. Con sus comedias y sus dramas se forma la siguiente lista cronológica. Cumbres de Nieve, 1923. Esos hombres, 1923. Chanito, 1924. La Sin Honor,
1924. El pecado de las mujeres, 1925. La razón de la culpa, 1927. Lo que solo los hombres pueden sufrir, 1929. Los hijos de la otra, 1930. La ciénega, 1941. Maternidad, 1946. La Inmaculada, Púrpura y Cristal, apasionadamente y epistolario, forman volúmenes en los que coleccionó algunos de sus versos o novelas cortas. En todo lo que dejó para aventura del teatro o de la crítica nacional, hay una inmensa palpitación humana, mexicanísima. Su ascendencia se diluye en lo que sintió y palpó tan nuestro, y el tema hogareño que toca y desarrolla en la casi totalidad de sus producciones teatrales lo presiente y lo presenta impecable, certeramente.